Claro. Bueno, en este momento se ha iniciado la grabación. Nuevamente bienvenidos. Yo soy Héctor Fernando Vargas, soy el tutor que los va a acompañar durante estas 6, 7 semanas más o menos. Terminaría antes de Semana Santa este módulo. Seguramente ahora se irán conectando algunos. Esperemos que lleguen todos los que están inscritos. Mm, Hoy tengo unos temas para que iniciemos. La estrategia de estos encuentros es que podamos, digámoslo así, despejar un poco más algunas inquietudes sobre las actividades, sobre los conceptos y de una u otra manera, cada encuentro yo les traigo una información adicional a lo que está en los contenidos. Entonces esa información adicional pues nos va a ayudar a ampliar un poco más el panorama de los temas de seguridad y gestión del riesgo como tal. Aunque normalmente también en los encuentros pues repaso un poco el tema de las actividades y el tema de los contenidos para reforzar así el conocimiento. Tenemos varios temas alrededor. Importante, los que todavía no lo han hecho, la prueba diagnóstica. Realmente es una prueba que no tiene una calificación, es más para yo darme cuenta y entender un poco más el rol de ustedes en sus organizaciones, en su quehacer profesional, y con eso poder dar un poco más la orientación del módulo y poner ejemplos de un lado o del otro y así podernos identificar en esa temática. Entonces les recomiendo pues la prueba diagnóstica, está habilitada toda esta semana y un pedazo de la otra para que me ayuden con ello. Mm, el tema de los foros, hay dos foros, uno de presentación, igualmente es importante hacer una presentación para que los otros estudiantes nos puedan ver, nos podamos comunicar, podamos armar nuestros grupos de trabajo. Para este módulo y seguramente para los demás módulos es fundamental el tema de trabajo en equipo, más que todo para la gestión del riesgo, porque tener puntos de vista para calcular los riesgos es muy importante y no solo una persona revisando cómo calificar unos riesgos. Entonces es muy importante la presentación en los foros. Ahí también en el foro les coloqué en la medida de lo posible si me pueden dar los números celulares. La estrategia es crear un grupito en WhatsApp temporal por estas 6 semanas y por ahí hablaremos cosas muy rápidas. Recuerden el encuentro de hoy o si tienen alguna duda sobre una actividad que estén trabajando, en la medida de lo posible pues yo estoy dando respuesta. Es más probable que uno esté revisando de pronto el WhatsApp que ingresando a la plataforma y mirando algún foro o un chat y todo esto, aunque todo es válido e intentaré responder en el menor tiempo posible. Entonces en la medida que podamos tener pues el grupo de WhatsApp, sería bien importante. Ha funcionado, me ha funcionado bastante en los semestres pasados y en otras cohortes, entonces es un elemento que es bien interesante usar. Igual hay un foro para discusiones, información relevante que ustedes quieran compartir, información que normalmente yo les estoy compartiendo. Veo que se conectó Juan Camilo. Buenas noches, Juan Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por conectarte. Estamos diciendo la importancia de la prueba diagnóstica y la presentación en los foros para poder armar los grupos de trabajo. Y el número celular para armar un grupo WhatsApp temporal por estas 6 semanas para fomentar otro mecanismo de comunicación y entregar pues comunicación más rápida en temas de dudas y todo eso, pues tenemos también el grupo de WhatsApp. Bueno, el tema de tiempos, horarios y atención es importante. En el perfil mío pues yo tengo unos horarios que me pueden pues contactar ahí. Igual, si armamos el grupito de WhatsApp, pues en la medida de lo posible pues yo estaré respondiendo y no necesariamente es el horario que está estipulado ahí. El tema de tiempos, es claro que en esta modalidad virtual es el tiempo que ustedes le dediquen al estudio de las unidades temáticas y al desarrollo de las actividades para poder lograr los objetivos.
La gran ventaja de la virtualidad es que podemos estar conectados en cualquier momento, en cualquier tiempo, en la hora del almuerzo, antes de la hora laboral, un poquito después de la hora laboral. Entonces nos va a dar un poco más de movimiento con respecto al nivel de aprendizaje. El tema del estudio de las unidades temáticas es importante que se inicien, ya que es la base fundamental para el desarrollo de las actividades. Como les comentaba, normalmente en estos encuentros sincrónicos, pues yo hablo un poco sobre las actividades, un poco sobre los temas, y entonces ahí se amplía un poco más las preguntas y se recogen todas las dudas y se aclaran con respecto a las actividades o si hay alguna dificultad o todo lo que esté alrededor de eso. La revisión periódica de los calendarios, los anuncios, el correo, por si hay alguna notificación, más que todo pues los anuncios, si hay algo nuevo ahí se comunicará, o en los foros si hay algún tema en particular pues también ahí está disponible. En conclusión, tenemos muchos mecanismos de comunicación, la idea es tenerlos habilitados y buscar la mejor forma de conectarnos. Si tienen alguna dificultad en el envío de sus actividades o de la prueba diagnóstica, podemos utilizar el correo, por ahí me pueden enviar también los trabajos, me explican que tuvieron dificultades con la plataforma por algún motivo, y yo lo recepciono desde el correo también, para que no nos quedemos pues un poco maniatados si no tenemos la posibilidad de subir algo. Sobre las actividades evaluativas y sus fechas, yo creo que por aquí tengo, ok, sí, enseguida revisamos esas. Y obviamente la organización del tiempo para con todos los contenidos. Sobre las actividades evaluativas, entonces este módulo tiene 3 actividades evaluativas. Denme un segundo, voy a bajar la cámara que el ancho de banda por alguna razón se me está quedando. Ok, son 3 actividades evaluativas. Estas 3 actividades evaluativas, la primera es un tema de gestión de activos y clasificación de la información. La estrategia ahí es iniciar el proceso de gestión del riesgo basado en levantamiento de activos, amenazas y vulnerabilidades. La estrategia aquí es hacer un proceso de clasificación de la información que en los contenidos está y ya está publicada pues la primera actividad de pronto para que la vayan leyendo y todo eso. Entonces digamos que es simple la actividad, pero hay que leer un poquito y hay que comprender el tema de la clasificación. Tenemos el segundo tema, que es un tema de análisis de riesgos. Realmente es como el trabajo core de esta materia. La estrategia aquí es entregar un mapa de riesgos y hacer todo el análisis que hay alrededor de la generación del mapa de riesgos. Se toma como base el primer trabajo, que es el levantamiento de activos y parte de la clasificación para poder seguir calculando los riesgos. Esas 2 actividades, bueno, realmente las 3 actividades se basan en un caso de estudio. Entonces, en ese caso de estudio hay que entenderlo, hay que leerlo, y de ahí empezamos a organizar de una u otra manera toda la gestión de riesgos. Y el último es un tema de controles asociados a los riesgos identificados, basados en este caso sobre la ISO 27000. Creo que es la ISO 27000, no, para esta vez estamos hablando de la NIST, de la norma NIST 800-53 sobre controles en términos de seguridad. Realmente son 3 actividades evaluativas basadas en un caso de estudio. Normalmente no hago evaluaciones escritas, todos son trabajos escritos a entregar por grupos de trabajo, pues 2 grupos, personas entre 2 y 3, no más de 3 personas dentro del grupo de trabajo. Por eso los invito, en la medida en que podamos interactuar en los foros o en estos encuentros,
armar los grupos de trabajo para que nos quede un poco más simple el análisis de cada uno de estos trabajos. Bueno, antes de seguir, quiero proponerles algo, aunque los encuentros sincrónicos están los jueves a esta hora, se me está presentando algunas dificultades en términos de tiempo tenerlo los jueves. Yo quisiera saber si ustedes tienen disponibilidad para hacerlo los miércoles, sea a las 7 de la noche. No sé si tienen esa disponibilidad. Sí, Juan Camilo, las 3 actividades serían en grupo. Sí, pues yo también podría los miércoles a las 7, no hay problema. Miércoles a las 7. Sí, señor. Sí, no hay problema a las 7 miércoles. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces voy a mover el calendario y voy a publicar pues por los mecanismos que tenemos hasta el momento comunicacionales sobre el cambio del encuentro sincrónico, que seguirán siendo los miércoles a las 7 de la noche. A las 7, sí. Ok, perfecto, perfecto. Yo espero que los otros compañeros pues lean los foros, se presenten, porque el grupo sí es, digamos, grande en términos de que son 7 personas que hay inscritas en el grupo. Y bueno, no todos han estado en los foros, pero bueno, esta semana haré una estrategia para lograrlos identificar. Sí, Juan, es la misma URL, es la misma. Lo que yo hago es simplemente mover la programación, pero es exactamente la misma. De todas maneras, cuando en la creación del grupo de WhatsApp, ahí también nos podemos compartir la URL, si de pronto no estamos en la casa, si estamos en el celular, entonces por ahí nos podríamos conectar si tenemos el Skype de móvil y sería más simple. Las 3 actividades, sí, es el mismo caso de estudio, porque uno del caso de estudio selecciona un contexto, un alcance, y sobre ese alcance se va trabajando hasta que define los controles del mapa de riesgos, pero es el mismo caso de estudio. Perfecto. Bueno, información que les traigo para hoy. Miremos un poco sobre la introducción y sobre los temas de seguridad en términos generales y de pronto como hacia dónde vamos. Con los temas de seguridad y protección de la información, temas de gestión del riesgo. Como les comentaba ahora, pueden ver mi perfil. Yo tengo trabajando estos temas de seguridad pues hace un tiempo, bastante tiempo. Me apasiona mucho los temas de seguridad. También soy docente en otras instituciones en temas de seguridad técnica, también gestión del riesgo y bueno, se han hecho varias cositas en la academia, en la industria y todo eso. La organización de seguridad. Bueno, la seguridad en las organizaciones debería de posicionarse desde los procesos estratégicos empresariales. Ese sería, digámoslo así, un elemento bien ganador. Lastimosamente en muchas organizaciones los temas de seguridad están debajo del departamento de TI y con un margen y con un alcance un poco limitado desde ese mismo departamento. Lo ideal siempre es que sea una estrategia empresarial. De hecho, por eso en la ISO 27000 lo primero que se indica es cuál es el apoyo de la alta gerencia, porque es un tema asociado obviamente a la protección de la información y la información está en todos los ámbitos de la organización. Cuando ya está en la estrategia o posicionamos algo en la estrategia, vienen los procesos. Entonces cada proceso debería de tener sus elementos de seguridad como tal. Debería estar inmersos dentro de los procesos de seguridad. Luego de los procesos y la definición de los mismos procesos, vienen las arquitecturas y políticas de seguridad. Entonces, ahí ya empezamos dos temas y elementos. Uno, administrativo, que son todos los temas de políticas de seguridad, y otro, un poco tirando a lo técnico, que son las arquitecturas. Y es
¿Cuáles son los modelos de seguridad que debería de tener la organización? ¿Cómo es la organización de seguridad en términos de arquitectura? Vamos a tener muchos elementos técnicos, muchos procedimentales. ¿Cuáles son de esos elementos técnicos van a ser contratados? ¿Los vamos a tener aquí? ¿Los vamos a tener en la nube? Y está el tema de las políticas de seguridad, que es un documento donde se narran los deberes, los derechos y los privilegios que se deberían de tener en pro de la seguridad de la información. Cuando ya tenemos esos documentos, vamos a los lineamientos y las configuraciones. Entonces ya vamos a la documentación técnica de qué se debería hacer dependiendo de la plataforma. Si tenemos un Windows, un Linux, un Unix o un Mac, si tenemos dispositivos móviles, temas de bases de datos, aplicaciones, redes, bueno, todo lo que hay alrededor. ¿Cuál es el objetivo final? El producto y el servicio. Como organización, pues ese producto y ese servicio deberá contar con unos elementos de seguridad que deberían estar inmersos, basados en los lineamientos, que están enfocados en una política, en un proceso y en una estrategia. Esa es como la intención final en términos de seguridad y protección de la información. Que tanto el producto o el servicio, cuando se esté ofreciendo, pues tenga un elemento diferenciador que se llama seguridad y protección de la información. Y hoy en día pues tenemos mucha legislación, afortunadamente. Somos uno de los países de Latinoamérica con más legislación en términos de seguridad y protección de información. Tenemos legislación asociada al delito informático, temas de habeas data, tema de privacidad y bueno, hay muchas cosas alrededor. Entonces ahí hay unos elementos importantes que podemos aprovechar. Hay otros temas que hay alrededor sobre la organización de seguridad y son el tema del comité de seguridad. Hay otros que tienen comité para la gestión del riesgo informático. Ese comité de seguridad, lo ideal es que pues al menos haya una persona de la alta gerencia que logre tomar decisiones importantes en términos de seguridad, temas de ciberseguridad, temas de ciberdefensa, temas de incidentes de seguridad de alto impacto, temas de procedimientos sobre la gestión del riesgo, o sea, todo lo que haya alrededor. Sería importante que alguien de la alta gerencia pues participe en los temas. El otro tema son los procesos que ya cada organización tiene constituido y las normas y los procedimientos internos como tal. Todo eso obviamente enfocado a lo que es la estrategia corporativa. Y hay un tema que es paralelo y global y que es un apoyo fundamental en los temas de riesgos y seguridad, que son los procesos de auditoría y control. Entonces sería muy ideal que la organización tenga un departamento de control interno que ayude y apalanque la revisión en términos de auditoría de los objetivos de la gestión del riesgo y los objetivos de la seguridad de la información. Eso sería muy fundamental. Si no existe el departamento de control interno, bueno, pues tener un proceso de auditoría externa o contratada que nos ayude con eso. En términos de gestión del riesgo, este es un bosquejo de todo lo que vamos a hacer durante este proceso. Entonces empezamos con un levantamiento de riesgos. La primera etapa son los activos. Entonces, cuando uno selecciona un alcance específico, lo primero que hace es hacer un levantamiento de activos de información sobre ese alcance. Entonces el análisis de riesgos se mueve por alcances. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de riesgos al proceso tecnológico, un análisis de riesgos a la infraestructura tecnológica, o un análisis de riesgos a la red Microsoft, o un análisis de riesgos al servicio de venta soportado por la página web, un alcance. Cuando se define ese alcance, se debe obtener todos los posibles activos de información que están alrededor de ese alcance. Y en la medida de lo posible, cuando ya los tenemos, hacemos uso del proceso de clasificación de información.
los activos deberían de estar clasificados. En la medida en que los activos estén clasificados, nos podemos dar cuenta la importancia de ese activo y podríamos, digámoslo así, predecir qué pasa si ese activo, que es bien importante, se altera, se modifica, se borra, se daña, se lo roban. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué puede suceder con eso? Por eso la clasificación de la información es bien importante, porque eso nos va a dar un panorama esencial. No es lo mismo la protección y la gestión del riesgo asociado a activos de tipo confidencial a activos de información de carácter público. Entonces, el esfuerzo en términos de controles financiero y personas, pues es diferente. Hay que tener más en cuenta de un lado qué pasa si se nos roba o no. Entonces, los controles cambian un poquito. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dices lo del tema de la clasificación de los activos, ellos se clasifican, pues se podría clasificar como en niveles de criticidad o se puede clasificar como por el tipo de información que contienen o por ambas, no sé cuál sea común. A ver, buena pregunta. Cuando uno tiene activos de información, bueno, partamos de la definición. Un activo de información es aquel activo que tiene la organización y que tiene un valor. Dentro de esos activos, pues está la misma información. Entonces, cuando uno desagrega esos activos, la información se desagrega del elemento físico. Entonces yo podría tener un elemento físico como activo de información, pero también podría tener la información dentro del activo. Pero en resumidas cuentas tengo dos activos y esos dos activos los tengo que clasificar. Entonces yo los puedo clasificar de varias formas. Lo puedo clasificar basado en la pérdida de confidencialidad o en la pérdida de integridad o en la pérdida eventual del activo y el impacto que me pueda generar. Entonces yo tengo muchas gamas de cómo clasificar ese activo de información. ¿Los activos los clasifica el dueño? Sí, porque es que el dueño es el único que sabe qué tan importante es ese activo. El dueño del proceso es el único que sabe ese activo de información, si se le pierde, si se le daña, si se le modifica, cuál es el impacto que le va a generar. Imagínate si nosotros somos los gestores de riesgos y dentro de nuestra área que es de gestión del riesgo y seguridad, por decir algún ejemplo, nos vamos a acompañar el área de ventas. Imagínense ustedes nosotros clasificando los activos de ventas. Bueno, nosotros no tenemos los criterios suficientes y necesarios para decir si eso es confidencial, si eso es público, si eso es privado. Solo el dueño de la información es quien le puede dar realmente un valor a ese activo. Entonces la clasificación tiene muchos elementos, a veces un poco complicadita, pero en la primera actividad vamos a ver que hay un modelo bien chévere que yo planteo de cómo hacerlo. Ok. ¿Sí es claro? Sí, señor, muchas gracias. Sí, sí. Ok. Juan Camilo pregunta qué sería un elemento físico. Sí, seguro. Sí, señor. Sí. Pues que usted dice que se pasa el activo de información de un elemento físico. Sí, por ejemplo, las sedes. Las sedes es un elemento físico, pero dentro de las sedes hay información. Ah, ya, comprendo. Pero no es la sede en conjunto con todo lo que hay adentro, sino la sede como elemento físico y la información que hay ahí, las personas que hay ahí y todo eso. Entonces yo separo. Es como cuando hablamos de servidores. Yo tengo un servidor hardware físico, pero adentro puedo tener información, la base de datos, la aplicación, pero yo dentro del punto de vista de gestión de riesgo lo debo evaluar de manera independiente, porque las amenazas son diferentes. No es lo mismo la amenaza física a la amenaza lógica sobre el aplicativo web. Entonces lo desagrego entre físicos y lógicos. Es eso. También sería, profe, como un centro de datos. Como un centro de datos, igual. Entonces tú tienes el activo de información, ¿cuál es? El centro de datos físico, ¿cierto? La puerta y todo físico. Pero adentro tienes que empezar a desagregarlo.
el rack, los servidores, el cableado estructurado, la información. Entonces uno lo desagrega porque los riesgos son diferentes, las amenazas y las vulnerabilidades son diferentes dependiendo de, pero es eso. Entonces cuando estamos en el levantamiento, uno hace todos esos elementos y los clasifica. Cuando ya tiene esa etapa, pasa a la etapa de esos activos de información, cuáles son las amenazas y cuáles son las vulnerabilidades que tiene. La amenaza es un evento externo que tiene el sistema con un potencial daño. Eso es una amenaza. Por ejemplo, un ataque informático es una amenaza. Es un evento externo al sistema con potencial daño. Y hay que obtener las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son los huecos o fallos de seguridad que tiene un activo. La vulnerabilidad siempre va con el activo, porque es un elemento intrínseco dentro del activo. Todos los activos tienen vulnerabilidades, todos. En la medida en que la amenaza explote esa vulnerabilidad en ese activo, se me genera un riesgo. Y ahí es donde viene la definición de riesgo, que la van a leer ustedes en el proceso temático. Cuando yo ya hago un levantamiento de amenazas y vulnerabilidades, ya yo tengo, digámoslo así, un panorama un poco más claro de cómo se va moviendo el sistema. Y va la siguiente etapa, y es la generación de los escenarios de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de riesgo? Es cuando se combinan los tres elementos que acabo de decir. Cuando una amenaza explota una vulnerabilidad en un activo, se me genera un escenario de riesgo. Ahora, ese escenario de riesgo se mide en dos dimensiones, en probabilidad e impacto. ¿Qué tan probable es que ocurra? Y si ocurre, ¿cuál es el impacto que me genera? Y de ahí es donde vienen los mapas de riesgo, porque yo califico en dos dimensiones y de ahí sale, una vez yo defino en términos de puntos, de puntuación, la probabilidad del impacto, yo tengo que calificar los escenarios de riesgo y obtener el mapa. El mapa de colores, el mapa de aceptabilidad, mapa de calor o mapa de riesgos. Tienen muchos nombres dependiendo de, pues culturalmente se le da un nombre A, B o C. Ese mapa de riesgos pues me va a decir el sistema cuántos riesgos tiene y en qué nivel de riesgo puedo estar. Cuando ya estoy en ese nivel de riesgo, pues tengo que proponer unas medidas de tratamiento sobre los riesgos altos y esas medidas de tratamiento pues me van a decir, ok, listo, ¿cuál es el plan de implementación? ¿Cierto? Que es lo siguiente, plan de implementación, y ese plan de implementación hay que monitorearlo para luego hacer el ciclo, volver a generar un mapa de riesgos y nos vamos con un ciclo completo. De ahí es donde sale el ciclo PHBA dentro de la gestión del riesgo, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces ya cuando yo cierro el ciclo tengo que volver a hacer el levantamiento de activos y vuelvo y califico el riesgo. La estrategia de nosotros es cerrar todo este ciclo y cuando culminemos este módulo vamos a tener, espero yo, un buen conocimiento de cómo gestionar todos estos riesgos, cómo hallar los riesgos y cómo llegar pues al punto final y volver a generar el ciclo. Ahora, los temas de gestión del riesgo tienen una base fundamental, al menos en términos de seguridad, en el activo de información. Y ese activo de información, de una u otra manera, pues se comporta de diferentes maneras de acuerdo a la organización. Los ataques surgen de todo tipo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de estar leyendo o tener lectura sobre los ataques informáticos que van sucediendo. Todos los días ocurren ataques informáticos. La semana pasada justo salió una nueva vulnerabilidad en Intel. Aparte de las ya que se encontraron hace como 2 años, en el 2017 salió una nueva de todos los procesadores Intel.
Eso obviamente al proveedor y a los que tenemos esa plataforma en nuestros PCs y servidores, pues nos pone un poco en aprieto en la medida en que llegue un malware y la explote. Entonces los ataques son diversos, los ataques salen por todos los lados, desde una red interna, ¿cierto? Nuestros queridos usuarios pueden traer su memoria USB, se conectan por su celular y por ahí llega cualquier tipo de ataque. Como podemos tener las amenazas que vienen desde Internet. Entonces no basta tener un firewall, sino que es necesario tener una serie de protecciones alrededor para evitar que nuestros servidores web no colapsen, no se roben la información, no le generen negación de servicio o que la red interna no haya fuga de información, robo, craqueo de contraseñas, bueno, una serie de ataques que hay alrededor de las organizaciones y que seguramente ustedes viven. Algunos conocerán, otros conocerán por los vecinos, por la competencia, porque le pasó a otro y no a mí, pero seguramente siempre hay eventos de seguridad en las organizaciones que de una u otra manera uno debe gestionar. El tema ahí es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo intentamos adelantarnos a ese tema? Entonces aquí traigo algunos elementos de cómo piensa un atacante o muchos atacantes cómo piensan y cómo ingresan a las redes, cómo planean todo lo que tienen que planear y en esa misma medida nosotros deberíamos estar preparados en esa gestión del riesgo para visionar por dónde eventualmente pudiese haber información que el atacante está utilizando para ingresar. Lo primero que se hace es obtener información de la organización. Eso es conocido como técnicas de tipo footprinting y es recolección de huellas. Entonces tenemos, por ejemplo, en temas de redes sociales, cómo se mueven las redes sociales de una persona. Hay muchas herramientas para obtener información de las redes sociales, de todas. Estas herramientas en particular, uno les ingresa un dato, un correo o un nombre y ellos van y buscan por todas las redes sociales y le traen la información de lo que encuentran. Nombres de dominio, temas más técnicos, temas de DNS, entonces buscan en internet porque los servidores de dominio son abiertos, buscan en internet cómo se mueve, cuántas IPs tiene y todo eso, qué servicios publicados tienen, si tiene una página web, si tiene un correo, si tiene un servicio de FTP, qué tiene la empresa como tal. Y sobre esas publicaciones, entonces revisan qué puertos de una u otra manera pueden haber abiertos, están usados y utilizan ya unas herramientas técnicas para identificar qué hay o qué no hay. Ahora, a nivel interno es más fácil el tema, porque internamente el usuario pues obviamente conoce la organización y las estadísticas que se han sostenido es que más del 60% de los ataques son internos y nosotros nos preocupamos mucho por los ataques que vienen de afuera, que van entre el 30 y el 40%. O sea que internamente tenemos ese otro problemita que tenemos que estar visionando como tal. Luego de eso, el segundo paso son técnicas de tipo enumeration. Y es que ya yo tengo una información inicial, ahora tengo que empezar a desglosar esa información. ¿Cuántos portales tengo? O la empresa a la cual yo voy a hacer una explotación de vulnerabilidad, ¿cuántos portales tiene? ¿Cuántas aplicaciones? ¿De quiénes son? ¿Es un fabricante en particular? ¿Es un software libre? ¿Es un software licenciado? ¿Cómo está esa organización? ¿Qué versiones de software tiene? Si esas versiones de software están vulnerables o no. O sea, hay mucho que hay alrededor aquí en las técnicas de tipo enumeration. Un tercer paso, luego de que yo obtengo ya toda esa información, que créame que es, digámoslo, muy simple de obtener, porque eso pues, prácticamente está en internet, no hay mucha restricción al respecto, y hay un tema importante, y es cuánta información nuestras organizaciones tienen en internet.
Es información confidencial, es pública, es información que se debió haber bajado hace unos meses atrás y que nunca se bajó. Es un servicio que alguien lo publicó y nadie más se dio cuenta y lo dejaron de utilizar y pasó al olvido, pero siguió arriba. Son cuestiones en términos de riesgo que deberíamos de preguntarnos. El tercer paso es acceso a través de los usuarios. Habrán técnicas de ingeniería social en términos de robo. Habrá un tema de password cracking, robo de contraseñas, craqueo, franqueo de contraseñas, o a través de diccionario o a través de fuerza bruta. Entonces me robo la base de datos con contraseñas y ya con el tiempo lo que hago es craquearlas y obtener información de las contraseñas. Las contraseñas es un mecanismo de identificación y autenticación desde que nacieron los sistemas prácticamente y hasta hoy sigue siendo. Entonces el desarrollador monta una aplicación de usuario y contraseña y seguramente colocará una validación con un token o con un código hacia el celular. Válido, pero igual todo eso hoy los atacantes los intersectan y bueno, hacen muchas cosas. Entonces la tabla de password pues se baja y simplemente se craquea con muchos programas. Cain y Abel, John the Ripper, Conhydra, Opencraft. Bueno, hay muchas herramientas para eso. Luego de eso tenemos los ataques y la exploración de la explotación de las vulnerabilidades. Y es ok, listo, ya sé las vulnerabilidades, ya sé qué puede pasar, entonces intento ingresar al sistema con un código malicioso, con un malware, con lo que haya que hacer. Luego que estoy adentro, empiezo a recolectar las contraseñas. Entonces son dos pasos. Una cosa es que yo me robe la tabla de contraseñas y hago un cracking. Y otra cosa es que yo ejecute un ataque y digamos que de una manera más fina, yo recolecto las contraseñas de los usuarios. O sea que empiezo a ingresar con contraseñas válidas en el sistema. Luego de esto el atacante podría eventualmente instalar un backdoor, un exploit, una puerta trasera, como lo hace mucho malware. Mucho malware lo que hace es eso, es instalar backdoors y cuando necesitan atacar, pues simplemente lo activan y listo, ahí quedó el tema. Y un último paso que están usando los atacantes es usar el sistema para otro tipo de ataques o usar el sistema no para tumbarlo sino para su beneficio propio, como por ejemplo el tema del minado de bitcoins y el malware que hay ahí alrededor del minado de bitcoins. Y es que ese malware lo que hace es usar el procesamiento para adivinar los retos bitcoin. Entonces a él no le interesa tumbar la plataforma, a él le interesa que la plataforma esté arriba. Y de eso ya hay mucho malware que está llegando a los servidores y a las redes internas y que lo que hacen es eso, usar el procesamiento y adivinar el reto. No sé si hay preguntas hasta el momento o dudas. No, yo no. No, Por el momento. No, está bien. Perfecto. Algunos datos, aquí les traigo unos daticos. Este datico es bien interesante, es del año pasado. Y déjenme, yo cargo el de este año para que podamos tener el comparativo. Denme un segundo. Entonces, miremos la motivación, este es de agosto. La motivación era de cibercrimen. O sea, el 77.5% de los ataques en este sitio web que registra ataques estaba asociado al cibercrimen. Temas de recompensas, temas de Bitcoin, temas de ransomware y todo eso. Había un 18% de espionaje, temas de gobierno, había otro 5% sobre infraestructuras críticas y un tema de hacktivismo. Denme un segundo, voy a detener aquí la presentación y voy a cargar otra.
Ahí va, un poquito lento. Me dicen por favor si están viendo la pantalla, la presentación. Sí, Sí, la señor. primera. Sí. Ok. Vamos a pasarla. Esto ya pasó. Un poco quedadito. ¿En cuál se quedaron viendo? Un puntico negro. Un punto. La gestión de riesgo. Ah, ok. Ok. Bueno, al parecer el internet se quedó un poquitín. Vamos a ver si respira. Para mostrarle la siguiente gráfica. Igual, mientras va mirando, yo les voy contando retos, algunos de los retos para el 2019 en términos de gestión del riesgo y seguridad y protección de la información. El primero es el tema de los ataques a dispositivos móviles, está creciendo enormemente. Hay un crecimiento pues bastante exponencial en ese tema. El otro tema que está creciendo bastante es el tema de Internet de las cosas. Seguramente lo han oído mencionar, algunos seguramente tendrán el contacto con ese tipo de cosas. Internet de las cosas es bien interesante. Ay, esto me pasó más de lo que... Entonces, Internet de las cosas crece bastante en las industrias. Eso de una u otra manera pues se está fortaleciendo mucho con la industria 4.0, pues se habla mucho de eso y es importante pues que uno esté como tocando de cómo se mueve el tema. Ok, aquí llegué a la gráfica, me dicen si la están viendo. Sí, Sí, señor. profe. Ok, esta es la La que distribución. estaba subiendo ahorita. Esa Eh, ya. sí, deben estar viendo una gráfica Sí, sí. de distribución de ataques. Ese es el top del 2018. Ese es un resumen completo de lo que sucedió en el 2018, de todos los ataques que registró el sitio. Entonces hay un tema interesante y es que el 34% de los ataques fue de malware, bastante alto. Entonces el malware nos pegó duro en el Profe, 2018. esta información es a nivel mundial o a nivel de una empresa específica. Es un sitio web que se llama Hackmagedon. Este sitio web Sí. lo pueden consultar. Ahí hay estadísticas de lo que ellos registran a nivel mundial de Ah, muchas ok. fuentes. Sí, de muchas fuentes. Entonces tienen Listo. estadísticas por distribución, por objetivo, por temas de phishing, por mes, por comprobaciones de ataques. Es un sitio bien interesante. Igual, la recomendación en términos de seguridad siempre es no se queden con un sitio, busquen dos o tres sitios donde de una u otra manera pues podamos tener una perspectiva más global sobre los temas de seguridad. Este me gusta mucho por la forma en que muestra las estadísticas. El 18% es robo de cuentas de usuario, robo de secciones zigzagging en temas normalmente de sitios web. Interesante, pero hay un tema que es de pronto bien sorprendente y es que el 16% de los ataques son desconocidos, no se sabe qué fueron. Entonces uno dice, pero ¿y cómo puede suceder eso? Sí, me atacaron
hicieron un ataque de negación de servicios y no sé qué fue. Entonces ya quedó registrado como un ataque, pero no se supo la razón. Entonces es bien interesante porque es un porcentaje bastante alto de todo lo registrado, Sí. que desconocemos si nos van a volver a atacar por ahí, si sí, si no, tema interesante. Ataques por objetivo específico, tenemos ataques por vulnerabilidades conocidas, por inyección de código malicioso, ataques de negación de servicio, defacement, fuerza bruta, SQL injection y bueno, hay otra cantidad pues ahí interesante. Entonces, el tema de malware se viene sosteniendo durante todo el 2018, como vimos en la otra gráfica, y este mes seguro ya están las estadísticas de enero, seguramente ya salieron en el sitio, pero quería mostrar era todo el resumen completo de cómo se mueve. Seguramente muchas de estas nos vemos reflejados. Malware, sí, a mí me llegó un ransomware, el ransomware A, B o C, se me cifró una información, aquí estamos en este 34%. Y ahí nos vamos yendo en múltiples ataques que hay alrededor de esto. Bueno, ya íbamos por aquí, les iba contando que el tema de Internet de las cosas pues está tomando mucho auge. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o tiene la oportunidad de trabajar con este tipo de cosas, temas de wearables, relojes inteligentes, smartwatch y todo eso, o ya plaquetas para propósito específico como Arduino, SOC, Raspberries y todo eso. Entonces hay un fuerte auge de servicios de Internet de las cosas, pero también los temas de seguridad están pues ahí siempre al día. Tema de ciberataques a empresas seguirá creciendo. Temas de vulnerabilidades en la nube. Nos estamos volcando para la nube. Y el proveedor de servicio, ¿cómo nos protege? Seguramente nos va a brindar un servicio que tiene un costo de protección. Entonces, el Office 365, ¿cómo está protegido? O si tenemos algo en Amazon, en Google, en IBM, en qué sé yo, cualquiera que sea las nubes. Van en incremento el tema de los Docker. Hace una semana larga más o menos encontraron una vulnerabilidad en los Dockers de cómo entrar a ese tipo de contenedor y violentar toda la seguridad. Entonces ahí están trabajando sobre el tema. Tema de infraestructuras críticas, tema de SCADA, sistemas eléctricos, controladores y operación de plantas, de agua, petróleo, todo eso está en infraestructuras críticas. El tema de datos de robos personales, nada que hacer, cada vez nos roban más nuestros daticos. Y esta estadística la sube Facebook, la sube Twitter, porque cada que le roban muchos. Hace 20 días no fueron ellos, se robaron 125 millones de cuentas de varios portales. Y de hecho publicaron cuál era el portal donde usted podía verificar si su usuario había sido robado. Y uno dice, pues ya hasta dónde llegamos. Como anécdota, hace 15 días me llegó un correo, pues uno que trabaja en seguridad se inscribe en muchas páginas y en muchos sitios, y me llegó un correo diciéndome que tenían mi contraseña y me pusieron la contraseña. Bueno, una contraseña de esas que uno coloca en cualquier parte, y me pedían dinero. Y uno dice, ay carambas, ¿a cuál sitio sería? Bueno, vaya usted a saber, seguro allá le robaron los datos personales. Y el ransomware seguirá creciendo. Ransomware seguirá creciendo y seguirá con los temas de las monedas virtuales, que no está aquí, pero es otra tendencia. Todo el tema de monedas virtuales y los ataques y robos que hay de carteras, minería y todo eso, transferencia no consentida, que hay sobre las monedas virtuales. Entonces hay buenos retos para este 2019 en términos de seguridad. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar desde el punto de vista de gestión del riesgo, cómo eventualmente nos podemos adelantar a estas situaciones
dentro de un proceso sistemático de riesgos que podamos identificar esas vulnerabilidades y podamos tener algunos controles que nos ayuden a reducir de una u otra manera los niveles de exposición del riesgo. Bueno, en términos generales, ese era pues el tema para hoy, un poco de para dónde vamos, un poco introductorio sobre los temas de gestión del riesgo. Seguramente ya en las otras materias habrán visto los otros temas introductorios en temas de seguridad y todo eso. Este se enfoca más a la gestión del riesgo, pero como gestión del riesgo realmente toca todas las aristas de los temas de seguridad, porque la gestión de riesgos es bastante amplia. Entonces ahí nos vamos a encontrar con muchas cosas que podemos gestionar, que podemos generar buenos temas de tratamiento de riesgos, y obviamente estamos obligados pues a aprender un poquito de los temas de seguridad y protección de la información. No sé si hay preguntas de lo que llevamos, preguntas de lo que tenemos aquí, de cómo se va a conformar el módulo. No sé si hay preguntas al respecto. No, profe, la verdad, ninguna. De los temas yo no tendría de pronto de la conformación de los grupos para presentar los trabajos. No sé si los compañeros en el foro de presentación pues pusieron su número de celular, como comentaba ahorita, profe. Yo no lo puse. No sé cuántos compañeritos somos. Ok, perfecto. No, igual los foros están abiertos, igual por aquí pueden conectarse, pueden armarse sus grupos. Y la intención es esa, si tenemos pues el número de celular o el correo, pues armamos los grupos de 2 o de 3 para poder iniciar el trabajo. Créame que es muy Claro, pues sí. importante en la gestión del riesgo tener varios puntos de vista, porque eso enriquece bastante los temas de gestión de riesgos. Súper. Bueno, no sé si hay preguntas adicionales. No, yo por mi parte no. Bueno, No, yo. somos más o menos 9 estudiantes. 9 estudiantes. Entonces sí, No, los bueno. invito a que armemos los grupos de trabajo. No sé los otros 5 compañeros dónde andarán. Seguramente los estaré contactando en esta semana, pero podríamos eventualmente los 4 que están conectados pues armar un par de grupos de trabajo ahí, 2 y Dos 2. grupos de trabajo, sí. Sí, 2 y 2, y ya con eso empezar a trabajar y a estudiar y armar pues como la estrategia. Igualmente, si no han colocado su número celular, los invito en los foros a que lo coloquen para yo poder esta semana armar el grupo de WhatsApp temporal y con eso Perfecto. pues podernos comunicar más fácilmente. Bueno, compañeros, no, muchas gracias por la participación. Nos seguimos viendo los miércoles a las 7 de la noche. Nuevamente bienvenidos a este módulo de gestión de riesgos. Seguramente vamos a aprender muchas cositas. Esa es la idea, nutrirnos todos. Les deseo una feliz noche, que la pasen muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por gracias, los profe. temas. Muchas Ok, gracias, profe. voy a cerrar Hasta entonces luego. aquí.